están? Sean bienvenidos a su canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos estén viendo. Vamos a continuar hoy con un estudio de lo que ya hemos venido presentando con anterioridad. O bueno, hace unos 2, 3 meses atrás, que estuvimos analizando las cartas de Pablo, las epístolas paulinas. Y dentro del contexto en general que hicimos el análisis de las cartas de Pablo, igual yo les estaré dejando las etiquetas por aquí arriba para que ustedes puedan entrar a los videos. Dentro del contexto general que hicimos de las cartas de Pablo, estuvimos analizando carta por carta. Analizamos la carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios. Y hoy vamos a analizar una carta adicional. Vamos a analizar la carta de los Gálatas. Recordemos que estas son una de las cartas que entra dentro de lo que se conoce como el canon paulino o las epístolas auténticas de Pablo. Entonces, yo les invito a que puedan quedarse hasta el final de esta presentación, esperando que lo que vamos a exponer sea del agrado de cada una de las personas que estén viendo. De antemano agradecer a cada uno de los suscriptores que siempre están viendo los videos, siempre están viendo el material que estamos presentando. Recordarles que este es un canal donde contexto histórico, crítico, bíblico, tratando de hacer un trabajo de ciencias bíblicas sin pertenecer a la academia, pero con la intención de divulgar esta información que muy poco se conoce dentro de los púlpitos religiosos, ya para hacer como para hacerlo generalmente, ¿no? Dentro de los púlpitos religiosos. Hoy vamos entonces a presentar este tema de la carta de los Gálatas o a los Gálatas, y de antemano pedirles a las personas que se están uniendo a este tema que si no se ha suscrito, que lo haga en este momento, dése un tiempecito, póngale suscribirse, active la campanilla de notificaciones. Y si al final de este video le gustó la información que vamos a compartir, le agradecemos mucho que nos puedan ayudar con su me gusta y de dejarnos algún comentario. Si es que también hay alguna duda, pues también podrías dejarnos sus comentarios al final. Bien, ahora sí vamos a iniciar con la presentación de este tema. Y como ya dije, pues vamos a ver el estudio de la carta a los Gálatas dentro de la serie de estudios que se llama Epístolas Paulinas, las Epístolas Paulinas. Entonces, vamos a analizar esta carta, vamos a hacer un análisis, como bien dice, histórico, crítico. Vamos a entender cuál es el contexto, de dónde se escribe, el contexto cultural, para dónde va dirigida esta carta, cuál es el propósito de la carta. Vamos a ver algunas menciones patrísticas, evidencias patrísticas sobre la carta. Al final estaremos viendo también algunas interpolaciones, algunos comentarios críticos, también algunas variantes textuales. Y bueno, esperamos pues que este tema pues sea interesante para cada uno de ustedes. Bien, hablaremos principalmente sobre la datación de esta carta, que es fundamental que nosotros entendamos cuándo fue escrita y en qué lugar fue escrita. Bien, la datación de esta carta es un tema de debate entre académicos. Algunos sugieren que fue escrita alrededor del año 49 después de la Era Común, poco después del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, de lo que se menciona aquí, es lo que se relata en Hechos 15, ¿no? Otros proponen una fecha más tardía, entre los años 54 y 57 después de la Era Común, posiblemente durante el tercer viaje misionero de Pablo. Probablemente escrita en Macedonia durante su tercer viaje misionero entre los años 54 y 57 de la Era Común. Otra posibilidad es que la haya escrito desde Corinto.
durante su estadía allí en los años 50 y 52 de la era común. Pues ustedes ya tienen ahí, muy probablemente fue escrita en Macedonia o durante la estadía de Pablo en Corinto. Y los años que se le da de cuándo fue escrita está entre los años 49, después del Concilio de Jerusalén, o entre los años 54 a 57. Esos datos pues son importantes que ustedes lo vayan analizando y pues vayan haciendo también sus respectivos apuntes, ¿no? Hablando pues sobre todas las personas que conforman parte de la Escuela de Torá de Verdad de Vida, ¿no? Que siempre están pendientes de estos temas. Bien, vamos a ver algunos datos históricos. En el siglo I, Galacia era una provincia romana situada en el centro de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Originalmente la región fue habitada por tribus celtas conocidas como gálatas, que se establecieron allí alrededor del siglo III antes de la era común. Estas tribus mantuvieron muchas de sus costumbres y tradiciones celtas, aunque con el tiempo adoptaron influencias griegas y romanas. Fue incorporada al Imperio Romano en el año 25 antes de la era común bajo el emperador Augusto César. La economía de la región se basaba principalmente en la agricultura y el comercio, y las ciudades más importantes eran Ancira, que es la actual ciudad Ankara, Pessinus y Tabium. Los gálatas adoraban a dioses celtas como Teutates, Esus y Taranas. Con la hellenización, o sea, después de que fueron influenciados por el imperio griego y después que también fueron influenciados por el imperio romano, dice, con la hellenización y la romanización de la región, se introdujeron deidades del panteón griego y romano, como Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, y Artemisa para los romanos y Diana para los griegos. Eh, entonces, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo estas tribus celtas que se establecieron en esta región y también luego fueron llamados como Gálatas, tuvieron esta influencia de los griegos y de los romanos, y junto a toda esta influencia de cultura, también pues tuvieron esta influencia sobre la adoración de sus deidades. Bien, vamos a seguir analizando esta carta, y ahora vamos a hablar sobre algunas evidencias patrísticas que hacen mención acerca de la carta de los Gálatas, ¿no? Algunas evidencias que pueden ser evidencias claras, de menciones claras acerca de algunos versos de la carta de los Gálatas, y algunas evidencias también pueden ser bastante fugaces, llamémoslo así, que no quedan claras si es de la carta de los Gálatas o no, pero bueno, vamos a hacer esta presentación sobre las evidencias patrísticas. Para los que por primera vez puedan escuchar este término, evidencias patrísticas se le llaman a los registros históricos que están escritos o que fueron escritos por lo que se conocen como los padres de la Iglesia. Y vamos a hablar en este caso de Ireneo de Lyon en su obra Contra las herejías, libro 5. Dice textualmente, y Pablo también declara, y así todo Israel será salvo, pero también ha dicho que la ley fue nuestra pedagoga para llevarnos a Yeshua, el Mesías, o a Cristo Jesús, dice Ireneo. Y esto es lo que está escrito en Gálatas 3:24. Dice también, por tanto, que no atribuyan a la ley la incredulidad de alguno, porque la ley nunca les impidió creer en el Hijo de Dios. Es más, sino que incluso los exhortó a hacerlo. Bien.
Esto dice Ireneo de León en su obra Contra las herejías, libro 5. Recordemos que esta obra Contra las herejías es una obra donde también pues Ireneo habla en contra de una de las herejías más fuertes dentro de su tiempo, que es el movimiento marcionista. No era un hombre, o nunca fue un hombre, sino que se presentó como una figura de hombre, pero no llegó nunca a concretar qué era, ¿no? Y bueno, entre esas algunas creencias podríamos también mencionar que para Marción Jesús nunca cargó la cruz, sino que el que cargó la cruz fue José de Arimatea. Y muchas, llamémosles muchas eh, teologías, ¿no?, que se habían fundamentado acerca de lo que él entendía acerca de la vida de Jesús, o de Yeshua para nosotros. Bien. Entonces, dentro de este movimiento que se había formado, que se llama el movimiento marcionista, contra ellos se levantaron algunos padres de la iglesia que escribieron después de la muerte de Marción mucho acerca, en contra de este movimiento marcionista, y por eso es que nosotros vemos que aquí Tertuliano hace como una burla, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pero el Dios de Marción puede ser objeto de burla, porque no sabe cómo enojarse ni cómo vengarse. Porque todo lo que el hombre sembrare, y esto ya está haciendo textualmente lo que dice en Gálatas 6:7, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es entonces el Dios de la recompensa y del juicio el que amenaza con esto. No nos cansemos de hacer el bien, y según tengamos oportunidad, hagamos el bien. Niega ahora que el Creador haya dado un mandamiento para hacer el bien. Niega ahora que el Creador haya dado un mandamiento para hacer el bien. Bien, esto es lo que dice Tertuliano, y bueno, aquí la cita que podríamos tomar que hace acerca de Gálatas es cuando menciona, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, que está en Gálatas 6:7. Ahora vamos a mencionar a Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, en su obra Estromata, libro 1, capítulo 24, menciona lo siguiente, hablando acerca de Gálatas 3:23 al 25. Dice lo siguiente: el apóstol lo mostró muy claramente hablando en el siguiente sentido. Antes de que viniera la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para la fe que había de ser revelada después, de modo que la ley llegó a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Pero después que ha venido la fe, ya no estamos bajo un ayo. Entonces, estas son las evidencias patrísticas acerca de las menciones que algunos padres de la iglesia, como en este caso hemos visto Ireneo de León, Tertuliano y Clemente de Alejandría, han
han hecho algunas menciones de versos sobre las cartas de Gálatas. Como les mencioné hace un momento cuando íbamos a hablar sobre estas evidencias patrísticas, algunas evidencias son claras de versos textualmente, como está en las cartas de Pablo, que ellos han tomado y las han puesto dentro de sus obras, como otras pueden ser frases o versos que hacen alusión a algo que Pablo pudo haber dicho. Entonces, ahí le hemos mostrado estas tres evidencias y vamos a continuar con este desarrollo de este análisis histórico crítico sobre la carta a los Gálatas. Ahora vamos a ver estas evidencias papirológicas sobre la carta de los Gálatas. ¿Dónde se encuentra la carta de los Gálatas? Principalmente lo vamos a encontrar dentro del papiro, uno de los papiros más antiguos, que data alrededor del año 180 al 200, 220, que es el papiro 46, uno de los papiros más antiguos, que contiene casi en su totalidad las cartas de Pablo, y entre esas la carta a los Gálatas que se encuentra también dentro de este papiro. Por ejemplo, ¿qué tenemos dentro de este papiro 46 sobre la carta de los Gálatas? En el folio 70 al 85 tenemos Gálatas 1, del 1 al 6, hasta y el verso 10. Y del folio 86 al 94 tenemos Gálatas 6 al 10, que es el final. Esto es lo que tenemos dentro de este papiro 46. Ahora, también existen otros papiros que contienen las cartas de Gálatas, por ejemplo, el papiro 51, un papiro del año 400 aproximadamente, siglo V, que contiene Gálatas 1, del 2 al 10, el verso 13 y el verso 16 hasta el verso 20. El papiro 135, que data aproximadamente entre los años 300 al año 500, y que contiene Gálatas 3, del 21 al 22, de los versos 28 al 29, Gálatas 4, 31, 5, 6, y del capítulo 5 también contiene los versos del 10 al verso 15. Y el papiro 99, que es del siglo V, del siglo V. Bien, esto es sobre las evidencias de papiros que contienen la carta de los Gálatas. De aquí pues en adelante también tenemos los códices, y los códices que ustedes ya sabrán, los códices más antiguos que podemos conocer actualmente. En este caso está el Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino y el Códice Praxis Scriptus, que son los cuatro códices más antiguos, todos datan del siglo IV al siglo V, de los códices más antiguos que contienen en su totalidad casi lo que hoy en día conocemos nosotros como la Biblia. Y entre ellos pues están las cartas de Pablo y en este caso Gálatas. Bien, ahora vamos a mencionar sobre las primeras recompilaciones que se hacen o las primeras compilaciones que se hacen acerca de la carta de los Gálatas. Como ya les mencioné antes, uno de los personajes que hace las primeras compilaciones sobre la carta de los Gálatas es Marción del Ponto. Y Marción del Ponto hace esta obra aproximadamente entre los años 130 y 140. Se va por todas las comunidades que había fundado Pablo y se pone a recoger las cartas que Pablo había enviado a esas comunidades. Y de ahí se hace una obra llamada Apostolicón. Esta obra es lo que se podría conocer como el primer Nuevo Testamento que se había compilado, el primer Nuevo Testamento que contenía 10 de las cartas de Pablo y el Evangelio del Señor, o lo que se conoce hoy en día como el Evangelio de Lucas, dentro de esta obra Apostolicón, una obra pues que, como ya mencioné, fue hecha por Marción del Ponto. Y de ahí otra obra antigua también, aproximadamente entre los años 170 y 180, podemos mencionar el fragmento muratoriano, que es
es un manuscrito, un fragmento del manuscrito que está escrito en latín, la publicación en la Ahora continuamos con el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo por el cual se escribe esta carta? Vamos a leer lo siguiente. Pablo escribió Gálatas para reafirmar que la justificación ante el Creador se obtiene por la fe en Yeshua y no por las obras de la ley. Ya vamos a explicar un poquito esto de las obras de la ley, aunque no me voy a extender tampoco en esta explicación, puesto que es un análisis crítico histórico en general de la carta, ¿no? Entonces dice, y no por las obras de la ley. Esto era crucial porque algunos en las congregaciones de Galacia estaban siendo influenciados por judaizantes que insistían en la necesidad de seguir las obras de la ley y la circuncisión para ser salvos. Prestemos atención a esto. Las obras de la ley y la circuncisión para ser salvos. También enseña sobre la libertad que los creyentes tienen en Yeshua, argumentando que no están bajo la esclavitud de las obras de la ley, sino que son libres para vivir en el Espíritu, lo cual produce frutos de justicia. Esta es una de las cartas que se conocen dentro del círculo académico, dentro del círculo crítico académico, como la Carta de la Libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque según como se entiende dentro de eh, algunos personajes que hacen este análisis crítico de las cartas de Pablo, ellos entienden que Pablo está enseñando acerca de abandonar las obras de la ley cuando lo que dice ahí Pablo, ¿no? Y ellos entienden que no tienen nada que ver ahora con los mandamientos o la ley tradicional de los judíos, cuando realmente hay un malentendimiento dentro de este análisis que se hace, porque no se toma en cuenta el contexto de quién es Pablo. Lo ven a Pablo como alguien que tal vez ni siquiera es un verdadero judío, y por eso pues es que ellos llegan a estas conclusiones, ¿no? Lo ven a Pablo como realmente un apóstol que nace entre los griegos, entre los romanos, y que es así, con ese pensamiento, con esa influencia, que él va a hacer esta labor. Pero bueno, no quiero ahondar dentro de esto porque esto podríamos hacerlo dentro de un estudio de capítulo por capítulo de la Carta de los Gálatas, que sí lo vamos a hacer más adelante cuando ya terminemos el análisis de Primero de Corintios. Pero eso es en general, ¿no? Cómo es que ellos entienden, y por eso es que le llaman a Gálatas la Carta de la Libertad, porque según ellos comprenden, Pablo está enseñando que ya no hay que guardar la ley, que eso es de los judíos, y quienes enseñan a guardar la ley, en este caso los mandamientos, la Torá, entonces son judaizantes. Bien, dice, Pablo buscaba unificar a los creyentes gentiles judíos, enfatizando que en el Mesías no hay distinción entre judío y gentil, esclavo y libre, hombre y mujer, sino que todos son uno en Yeshua. Bien. Ahora vamos a hablar, ya que mencioné un poco acerca de cómo es que académicamente se entiende a Pablo y se lo enseña. Vamos a hablar acerca de esto, ¿no? De este tema que es bastante central dentro de esta carta, que es sobre las obras de la ley. Como les mencioné, no vamos a hacer un análisis profundo del tema, pero sí les quiero mostrar algo que muy poco se conoce o muy poco se enseña, que aquello que se conoce como las obras de la ley, que está traducido dentro de las cartas de Gálatas, no se está refiriendo Pablo a lo que hoy en día ya se conoce como la Torá, o los mandamientos que están escritos dentro del Pentateuco,
sino que se está refiriendo a otro tipo de leyes, que en este caso podríamos nosotros entender como leyes tradicionales, orales, que normalmente o en la actualidad en el judaísmo se sigue guardando, ¿no? Leyes que no tienen nada que ver con los mandamientos prescritos en la Torá, sino que son leyes y tradiciones del pueblo judío. Entonces, cuando Pablo está enseñando acerca de las obras de la ley, no está enseñando a no guardar la Torá, a no guardar los mandamientos, sino se está refiriendo específicamente a lo que se conocen como las leyes tradicionales o leyes orales del pueblo judío. ¿Cómo ahora nosotros podemos entender esto? Es por un fragmento que se encontró en la cueva de Qumran, que se conoce, en la cueva número 4, que se conoce como el documento 4QMT, que también se conoce como Misak Maseja Torah. Y este documento, que se encontró en las cuevas de Qumran, eh, nos da bastante luz acerca de este tema. Vamos a leer lo siguiente. En un texto reconstruido a partir de manuscritos que formaban parte de los rollos de Qumran, los fragmentos del manuscrito utilizados para reconstruir 4Q MMT se encontraron en la cueva 4 de Qumran entre los años 1953 y 1959. Un análisis paleográfico data las seis copias de este documento entre el año 152 al año 150 antes de la era común. Entonces, nosotros estamos viendo, ¿no?, un documento que tiene una datación 150 años antes de la era común, o podríamos nosotros hoy en día entender que según la evidencia de cuándo se escribe Gálatas, aproximadamente unos 200 años ya este documento era muy conocido, un documento llamado las Obras de la Ley, un documento muy conocido dentro de Judea y dentro de la sinagoga judía. Entonces, no vamos a analizar todo el documento, pero ¿qué básicamente decía dentro del documento? Este documento es un poquito extenso, vuelvo y repito, no vamos a hacer un análisis completo del documento, pero yo les traje unos pequeños versos para que ustedes puedan entender, ¿no? Puedan entender el por qué es necesario comprender de que cuando Pablo está hablando de las obras de la ley, no se está refiriendo a la Torá, no se está refiriendo a los mandamientos que están dentro del Pentateuco, sino que se está refiriendo a algo que dentro del conocimiento, dentro de la mentalidad de un judío del siglo I, se entendía claramente que estaba hablando de obras de la ley que no tienen nada que ver con la Torá. El término ergonomo es el término usado por Pablo y el cual es traducido al español como las obras de la ley. Y esto es lo que dice dentro de esto, un pequeño fragmento, ¿no?, que les he traído, dice: ahora te hemos escrito algunas de las obras de la ley, las que nosotros determinamos sería beneficioso para usted, y te será contado como justicia en que has hecho lo que es justo y bueno delante de él. Esto se encuentra en el fragmento 4Q 394 al 399 en la línea sección C26B al 31. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea mucho más clara de qué es esto que se conoce como las obras de la ley, que se menciona dentro, específicamente más dentro de la Carta de los Gálatas, ¿no? Y por eso es que la Carta de los Gálatas es también llamada como la Carta de la Libertad, porque dentro del círculo académico ellos entienden que Pablo está enseñando que no tienen nada que ver con las leyes, en este caso, ¿no?, las leyes del judaísmo, pero no entienden realmente qué es lo que está tratando de enseñar Pablo. Bien, vamos a continuar con este análisis. No me quiero extender mucho para que no se haga muy amplio el estudio, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible y por eso vamos a seguir avanzando, ¿ya? Ahora vamos a hacer este análisis de alta crítica sobre la carta de Pablo. Algunos versos, vamos a hablar sobre algunos versos, no vamos
hablar capítulo por capítulo, analizando las interpolaciones o variantes textuales que existen, sino que vamos a hablar en general de algunos versos. Y en este caso, este verso que se encuentra en Gálatas, capítulo 1, del 17 al 24, ¿no? Las últimas líneas del capítulo 1, que según la alta crítica, dice que estos versos, que vendría a ser el verso 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dice que no se encuentra dentro de lo que se conoce como la obra de misión, ¿no? El apostólico. Y esto según la reconstrucción de las Mira, ahora que en otros tiempos has hablado y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahora, si ustedes no logran entender qué es lo que es, por qué es que ellos dicen que esto fue añadido, es porque según, si es que nosotros omitimos los versos del 18 al 24, vamos a leer lo siguiente. Desde Gálatas 1, del verso 17, que ya sería el final, y de ahí continúa el 2:1. Dice, ni subí a Jerusalén, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Según cómo ellos analizan este texto, es que después de la conversión de Pablo, como ellos lo entienden, la conversión de Pablo, o sea, de que Pablo pudo entender este mensaje que estaba siendo predicado por los apóstoles de Jerusalén, el mensaje de la restauración, es que después de que Pablo tuvo esta visión de lo que se relata en Hechos de los Apóstoles, tuvo esta visión que le habla a Yeshua, se le presenta también una luz, ¿no? Y dicen que Pablo nunca subió a Jerusalén de ahí en adelante, sino después de 14 años, como según relata Gálatas 1 y Gálatas 2, según la versión de Marción, que es lo que Tertuliano ha dado a conocer. Cuando Tertuliano hace el análisis de la carta de Gálatas, no, como no menciona los versos 18 al 24, entonces
algunos críticos de la alta crítica, que ellos creen que Hechos de los Apóstoles no tiene nada que ver con una historia real, porque para ellos Hechos de los Apóstoles es una obra que se da para reconciliar a Pablo con los apóstoles de Jerusalén. Entonces, como ellos tienen esa idea, ellos creen que como Tertuliano omite esos versos, entonces evidentemente Pablo no los conoció jamás a Pedro ni a Santiago, sino 14 años después de que él ya conoció, digamos, el camino. Cuando ya Pablo conoció el movimiento de los nazarenos, que en este caso pues era el movimiento de la restauración de las tribus de Israel, ¿no? Que es lo que se predicaba, ¿no? El evangelio que se predicaba era la restauración de las 12 tribus de Israel a través del Mesías, el Yeshua. Entonces, según esta evidencia que ellos han notado de la reconstrucción que hace Tertuliano sobre Gálatas de la obra de Apostolicón de Marción, entonces ellos concluyen que estos versos del 18 al 24 del capítulo 1 fueron añadidos. Sin embargo, pues esto que les estoy comentando es un comentario crítico. Eh, Obviamente, pues usted decide si lo ve desde ese punto de vista y lo cree así, o simplemente pues lo toma como un comentario crítico. Ahora vamos a ver esta interpolación que podemos encontrar dentro del interlineal, ¿no? Del interlineal, cuando nosotros vamos a Gálatas 3:1, vamos a ver que según la versión de Reina Valera, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Que sería, este sería el verso que estaría añadido, ¿no? Interpolado, dice, para no obedecer la verdad. A ustedes, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente, y nuevamente hay otro verso que se añade, ¿no? Entre ustedes como crucificados. Entonces, ahí ustedes pueden notar esto que está encejado en este cuadrito de color rojo, es lo que está añadido dentro de la traducción de Reina Valera, dentro de la traducción de Reina Valera. Y cuando analizamos el texto en griego, pues vamos a notar, como ustedes pueden ver aquí, que no se encuentra la palabra para no obedecer a la verdad, ni esta otra palabra que dice entre ustedes. Ya, ahora vamos a leer unos comentarios críticos que se encuentran en algunas Biblias, ¿no? Sobre todo vamos a leer lo que está dentro de la Biblia de Cambridge y el comentario desde el púlpito acerca de Gálatas 3:1. Dice lo siguiente: al intenso espíritu de partidismo por el que actuaban los judaizantes para no obedecer a la verdad, correctamente omitido en la Reina Valera, la cláusula no se encuentra en los mejores manuscritos y probablemente se ha insertado del capítulo de Gálatas 5:7, ante cuyos ojos, ante los cuales, frente a ustedes, Cristo fue presentado, ha sido evidente presentado, crucificado. Bien, ahora vamos a leer este otro comentario del púlpito. Vamos a leer lo siguiente: ¿quién te hechizó en su vida? Con respecto al texto griego, ahora no hay duda entre los editores que las palabras, para que no obedezcas a la verdad, no son genuinas. Y que aquí, ya que no son genuinas aquí, ya que con toda probabilidad fueron impuestas desde Gálatas 5:7, lo mismo que dice acá. Fueron tomadas de Gálatas 5:7 y fueron añadidas. Dice, por lo tanto, tenemos que omitirlos y leer como antes. Es una palabra notable y requiere un comentario. Bien, entonces ahí yo les dejo para que ustedes pues, puedan tomar estas notas y si deciden profundizar un poco más
sobre qué manuscritos contienen o qué manuscritos omiten estos versos, pues ustedes pueden hacer también su propia investigación. Recuerden, lo que estamos haciendo es presentando una información como un comentario crítico, como un análisis crítico, pero no estamos diciendo que esta es la verdad absoluta y que usted tiene que creerlo, sino estamos mostrando o dándole una información que le puede servir para que usted pueda hacer su propia investigación y que eso es lo importante, que cada uno haga su propia investigación y si tiene que profundizar aún más en lo que se está mostrando en este momento, pues excelente, pues ese es eso es lo que se espera, ¿no? Que cada uno de ustedes pues tomen esa responsabilidad de poder hacer su propia investigación. Ahora sí, vamos a continuar ya con lo último de esta presentación. Ahora vamos a ver esta variante textual que se encuentra en Gálatas 5, del verso 19 al 21, hablando sobre las obras, los frutos de la carne. Vamos a leer lo que dice textualmente el Reino Valera 1960. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí en Reino de Valera podemos enumerar 17 de estos frutos, 17 de estos frutos de la carne, o obras de la carne. Sin embargo, hay algunas listas que enumeran solo 15. Ahora, vamos a hacer, en un pequeño comentario vamos a mencionar lo siguiente: el adulterio y los asesinatos están incluidos o omitidos en las listas de algunos manuscritos griegos. Por ejemplo, vamos a ver ¿no? El Codex Claromontano. Ustedes pueden notar del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, aquí inicia el verso 19, verso 20, y termina acá el verso 21, sobre las obras de la carne, los frutos de la carne. Entonces, Claromontano nos presenta su lista con las obras de la carne, incluida también, pues, adulterio y asesinato. Igual como lo hace también, en este caso, Códice Sinaítico. Códice Sinaítico también, ustedes pueden notar, aquí inicia pues el verso 19, 20, 21. 19, 20, 21. Hasta aquí culmina el verso 21. Bien, entonces ustedes pueden leer, ¿no? Pero manifiestas en la obra de la carne, que son lascivia, inmundicia, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistad, contiendas, emulaciones, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias y borracheras. Y orgías. Aquí enumera 15. Sin embargo, en Reino Valera, pues, se enumeran 17. Ahora, vamos a ver algunos comentarios, algunas evidencias patrísticas que hay sobre estos versos. Vamos a leer lo siguiente. En la primera traducción latina del libro 5 de Contra las herejías de Ireneo, capítulo 11, Ireneo citó esta lista con adulterio, pero sin asesinato. Y bien, dice, 18 vicios se nombran en esta lista. Cambio aquí, vemos que Ireneo nombra 18 vicios. Ustedes pueden leer en latín los diferentes frutos de la carne. Jerónimo escribió su comentario sobre Gálatas en el año 386, unos 200 años después de que Ireneo escribiera, pero Jerónimo frecuentemente consultado
y tomado prestado de fuentes anteriores, incluyendo el comentario de Orígenes y Eusebio de Emesa, que era un alumno del famoso Eusebio de Cesarea, al principio de los años 300, Jerónimo comentó en detalle sobre la lista de los vicios en Gálatas 5, del 19 al 21, y en su lista contenía 15 vicios. 15, mientras que Ireneo había mencionado 18. Y dice lo siguiente: en los códices latinos, el adulterio, la inmodestia y el asesinato están escritos en las listas de los vicios, pero entendemos que no más de 15 obras de la carne son nombradas. Y yo los he cubierto arriba. Es lo que dice textualmente Jerónimo en su comentario sobre Gálatas, ¿no? Y vamos a leer este último comentario sobre Clemente de Alejandría en el libro cuarto, en el capítulo 8 de su obra Estromata. Citó la lista sin adulterio y sin asesinato. Juan Crisóstomo, en el año 400, en su quinta homilia sobre Gálatas, usó un texto con adulterio al comienzo de la lista. Epifanio, a finales de los años 300, escribió Panarión, y en el libro 42 de esta obra, según Epifanio, Marción no solo masacró el Evangelio de Lucas, sino que también hizo numerosas alteraciones, incluso a las 10 epístolas de Pablo que él aceptó. Entonces, según lo que Epifanio afirma en su obra Panarión, en el libro 44, en la parte 11.8, sobre Gálatas 5, 19, 21, él deja la lista, ¿no? La lista de las obras de la carne y menciona lo siguiente. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, que son estos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, odio, discordia, emulaciones, iras, contiendas, sediciones, facciones, envidias, borracheras y juegas. En particular, el adulterio es presente y el asesinato está ausente. Entonces, este fue pues un análisis crítico, histórico sobre la carta de los Gálatas, esperando pues que la información que se ha podido mencionar sea una información que a usted le pueda valer mucho, ¿no? Que a usted le pueda servir como un apoyo para que usted pueda hacer sus propias investigaciones, sus propios estudios también. De antemano, si llegó hasta este minuto, si llegó hasta este final de esta presentación, quedamos muy agradecidos y pues esperando que este trabajo que se ha presentado sea del agrado de ustedes. Nuevamente le volvemos a pedir que si es que no se ha suscrito, que se suscriba, que le dé me gusta y que nos deje un comentario. Esto ayuda a que el algoritmo de YouTube pueda sugerir este video a personas que siempre están buscando este tipo de información, y así esta información pues pueda ser difundida, ¿no? Difundida, publicitaria, ¿no? Así dentro de la misma plataforma. De antemano, pues, muchas gracias por siempre estar pendiente a cada video, a cada material que estamos presentando, y esperamos, pues, en una próxima entrega poderles traer un nuevo tema, sea de las cartas de Paulina, las epístolas Paulina, o de algún tema diferente. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima emisión.